también quien hizo esta nota para que usted pueda tener este antecedente de ayuda para nuestro bolsillo. Son las 10 de la mañana con 17 minutos, avanzamos junto a ustedes. Vamos a hablar ahora de materia de salud, porque hay algunas enfermedades que aparecen y llegan con bombo y platillo, se anuncian y uno sabe de inmediato para dónde va la cosa, pero hay otras que se hacen pasar por otras enfermedades que nos quieren engañar, como es el caso del reflujo silencioso, que más que silencioso es engañoso. Le preguntamos todos los detalles de esto a la fonoaudióloga y académica de fonoaudiología de la UDLA, Pamela Carrasco, que está con nosotros nuevamente en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, importante poder hablar sobre esto porque, claro, uno de los miedos que particularmente tengo es que de repente hablando se me salga un reflujo. Y eso es bastante incómodo para hablar sobre esto, que es sinónimo, el reflujo, con estos chanchitos que le decimos nosotros. Los eructos. Sí, No, son cosas distintas. ¿Son cosas distintas? Sí, ¿Cómo sí. se manifiesta el reflujo? La verdad, bueno, tenemos dos tipos de reflujo y de eso vamos a hablar hoy día. Primero tenemos el reflujo gastroesofágico, que genera mucha sintomatología que es súper evidente que viene desde el estómago, ¿ya? Que tiene que ver con la acidez. Hay un síntoma que nosotros llamamos pirosis, que es una sensación de quemazón en esta zona. Y este malestar gástrico, ¿ya? Pero tenemos este reflujo que es silencioso, que se llama reflujo faringolaringio, ¿ya? Y que da otro tipo de sintomatología completamente distinto, porque pasa desapercibido con esto de la acidez, ¿ya? Que es como el síntoma principal del reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿qué es el reflujo para que definamos primero Claro. de qué estamos hablando? Sube el contenido gástrico. Lo que está en la guatita Lo que está en la guatita, el ácido, sube. combate la gravedad y se va para el otro lado. Exacto. ¿Cuál es esa sensación que produce? La sensación, bueno, primero es que tú sientes la devolución, ¿cierto? En el reflujo gastroesofágico. Ok. Vas a sentir esta devolución del contenido gástrico, ¿ya? Y la acidez y el ardor principalmente en esta zona. Entonces la gente lo que hace es tomar antiácido y se automedica y la verdad es que no es tan bueno. Ya vamos a hablar de aquello, de los tratamientos, pero en el caso de este reflujo silencioso, aparece con sintomatología que uno puede asociar a enfermedades de la faringitis, por ejemplo. Claro, la verdad es que tenemos este otro tipo, ¿cierto?, de reflujo que se llama reflujo faringolaringio, ¿cierto?, que no cursa con esta acidez, ¿cierto?, y este malestar, sino que dentro de sus síntomas principales es tos. Ya tenemos también esta sensación de tener algo extraño a nivel de la laringe, de las cuerdas vocales incluso, ¿ya? Y también disfonía. Disfonía que es una alteración de la voz. O sea, todo pinta como para resfrío más que para reflujo. Claro, la verdad es que pensamos, la disfonía tiene muchas causas. Ajá. Por lo tanto, podríamos pensar que puede ser fatiga vocal, podríamos pensar que salió algo en las cuerdas vocales, ¿cierto?, por haber abusado de mi voz, pero la verdad es que acá muchos pacientes el factor principal de una disfonía también tiene que ver con el reflujo. Importante conocer más detalles siempre de la fonoaudiología, que sabemos es un pilar fundamental hoy día en nuestra salud, pero sobre todo con esta situación que sufren muchas personas. Y ahí te pregunto, ¿quiénes la sufren más y cuáles son los factores de riesgo? ¿De la disfonía? ¿O del reflujo? Del reflujo en general se habla de que está presente en un gran porcentaje de la población. Hay factores como por ejemplo el sobrepeso y sobre todo la mala alimentación, ¿ya? Pero dentro de las causas también están otros factores que son orgánicos que tienen que ver con fallas en los esfínteres del esófago. ¿Ya? Y entonces eso tampoco es algo que nosotros podamos controlar porque es algo orgánico. Ok, eso es algo ¿Sí? que viene como de fábrica, digamos. Claro, pero sí hay conductas que podemos adoptar, ¿cierto?, que van a ser beneficiosas para que el contenido no se devuelva. Por ejemplo, ¿cuáles son esas conductas? Principalmente tiene que ver con los hábitos de alimentación. ¿Qué Ya, alimentos aquí son se los ponen que, claro, no tan provocan quizás un divertido. poquito más de reflujo que otros? Me imagino que hay algunos que debiésemos empezar a eliminar quizás un poquito de la dieta o la frecuencia. Claro, acá los alimentos, bueno, siempre basarse en una alimentación sana. Eso es lo principal. Y dentro de los alimentos que mayormente provocan reflujo tenemos obviamente bebidas gaseosas, ¿ya? El alcohol y el cigarrillo provocan mucha irritación de la mucosa del tracto digestivo.
El tomate es un alimento como muy preciso que provoca bastante acidez estomacal. La cebolla, por ejemplo, los condimentos en general, todos los condimentos como el ajo. Y esto a personas que, por ejemplo, nunca tuvieron problemas y que de repente de un día por otro empezaron a tener este reflujo por estos alimentos. Por ejemplo, no sé, toda la vida he comido cebolla y nunca me pasó nada, pero como que ahora empecé a tener problemas. Estoy poniendo un ejemplo en general. ¿Es esperable eso también en algún momento de la vida? Sí, porque el reflujo es multifactorial. Entonces, por ejemplo, el factor estrés también va a perjudicar y va a ser un factor que podría interferir en generar este cuadro. Ya, por ejemplo, si estoy comiendo mucha comida chatarra, porque dentro de eso, los embutidos, todos los alimentos ultraprocesados, las frituras en general, y además de eso, otras conductas alimenticias como por ejemplo el comer muy tarde. O sea, cuando estoy estresado, muchas veces mis hábitos cambian, entonces duermo poco, descanso poco, pero además de eso como tarde, como desordenado o como comidas abundantes. Si yo como comidas abundantes, por ejemplo, mi estómago obviamente le va a costar mantener, ¿cierto?, el contenido dentro. ¿Y eso puede ser esporádico o recurrente, o no? ¿O siempre ya la persona que empieza a tener reflujo es recurrente que con cierto tipo de comidas o cierto tipo de situaciones generen reflujo? Claro, generalmente se llega a instalar un poco la sintomatología va variando también de acuerdo a mis hábitos, eso sí. Y ahora, ¿cuál es el factor que determina que el reflujo sea gastroesofágico? Gastroesofágico o laringofaringio. O laringofaringio. ¿Qué es lo que va a hacer que, bueno, a mí se me manifestó de una manera y quizás a otra persona se le manifieste de otra? Sí, la verdad es que ahí depende de cada persona y... Cada organismo. Cada organismo es distinto y nos va a tocar uno, nos va a tocar otro. Puta, o sea, ahí no tenemos cómo saber, es como la suerte de la olla, ¿no? Sí, y también, bueno, tiene que ver con factores orgánicos también, porque hay factores protectores que ya tienen que ver con el tipo de tejido que yo tengo en mi laringe, etc. Entonces, ¿es una enfermedad crónica? Para que nos cuentes un poquito el concepto. Claro, se instala como una enfermedad crónica. ¿Y cuál es el tratamiento correcto del reflujo? Porque también en nuestro país lamentablemente tenemos índices altísimos de automedicación. Exacto. Y generalmente cuando uno manifiesta tener reflujo, siempre está el familiar, el amigo, no te preocupes, tómate esto. No te preocupes, esto es súper bueno para eso. Claro. No sé si hay tanta consulta quizás, a lo mejor cuando ya es un caso más grave, ¿no? Claro, la verdad es que cuando tenemos esta sintomatología que es más evidente, la gente va al gastroenterólogo, ¿cierto? Y se detecta bastante más rápido, pero cuando tenemos este reflujo silencioso, ¿cierto?, que es el faringolaringio y que da esta sintomatología que es la disfonía, la tos crónica, la sensación permanente de carraspeo, generalmente la gente acude a un otorrino, ¿cierto? Claro, voy al médico a ver qué pasa con esto, qué pasa aquí. Exacto, sí. Lo recomendable es que siempre acuda uno a un especialista, eso es lo primero, ¿cierto? Y en el otorrino generalmente van a hacer un examen que van a visualizar las cuerdas vocales y ahí van a ver que en el fondo lo que está sucediendo es que está todo irritado y eso es un signo muy claro de que está el reflujo presente. Y ahí viene la medicación que les va a dar el médico, ¿cierto? Pero esta medicación sí o sí tiene que ir acompañada con cambios conductuales, como decía las alimentaciones poco abundantes, no comer muy tarde, no acostarse inmediatamente luego de comer, eso es súper importante, y obviamente cambiar el tipo de alimentación, aumentar también el consumo de agua, súper importante. Y la situación del dormir sin duda es muy incómoda para las personas que tienen reflujo. Sí. Y por ahí aparecen ciertos estudios de para qué lado dormir, a lo mejor para evitar el reflujo en la noche, ¿es así? Sí, la verdad, dentro de las cosas más importantes es que se pueda poner la cama, la parte posterior, un poquito más alta. ¿Ya? Por ejemplo, para dormir dormir un poquito semisentado. Claro, un poco más inclinado. ¿Y el lado Eso del favorece. cuerpo, para el que nos gusta dormir de lado, influye? Mejor dormir así. De espalda. De espalda, porque pero hay un poquito sentado. hay algunos Sí. estudios que dicen que dormir hacia el lado izquierdo es beneficioso para evitar Para el reflujo. lado izquierdo, claro, por el lugar donde está el estómago. Ya, o sea, preferir el lado Claro. izquierdo a los que nos gusta Exacto. dormir de lado. Ya. Pero siempre va a ser una mejor postura dormir, Es que ahí obviamente, aparece de ronquido espalda. algunos.
Ahora, si te inclinas, Otro no. tema. Si te inclinas, no. A las personas que roncan también les recomiendan dormir semisentadas. Semisentado, Exacto. sí. Y bueno, para los asmáticos también, para las personas que tienen crisis a nivel respiratorio, también hay que dormir semisentados. Sí, la verdad es que sí. La otra vez estuvimos hablando de ese tema. Es que a una cierta edad empiezan a aparecer todas las pifias. Exactamente, pero sí, el dormir semisentado hace bastante bien y en este caso para el reflujo. Ahora, preguntar también por la automedicación, porque claro, están todas estas cosas que se venden sin receta. Las Claro. sales de fruta, otros elementos. El que bicarbonato. Vienen el bicarbonato, hay algunos medicamentos que vienen en otros formatos, casi como un churu, pero de persona. Churu. Sí, como son masticables casi, que sirven también para, eso dice, aliviar el ardor estomacal. Claro, lo que va a aliviar es un poco la sintomatología. Pero no Pero en el soluciona el fondo problema. no va a atacar el problema. ¿Y qué Bueno. podemos generar con eso, perdón, si lo seguimos consumiendo cada vez que aparece el problema? La verdad es que dentro de las cosas ya a largo plazo es que el tejido, por ejemplo, del estómago va cambiando, también del esófago, ¿cierto? Se nos puede, por ejemplo, si tenemos este problema a nivel ya laringio, vamos a instalar una disfonía, pueden aparecer lesiones en la parte posterior de las cuerdas vocales, en la zona de las cuerdas vocales incluso, y ya después, en el fondo, este cambio de tejido también que genera esta acidez, ¿cierto? Este ácido, este contenido ácido. También se habla en muchos estudios de que puede ser una predisposición también a otras enfermedades como el cáncer. Sí, es verdad, por eso hay que ir controlándose obviamente con los especialistas. Me acordaba de la publicidad, ¿se acuerdan ustedes de la publicidad antigua de sal de fruta? Esa que decía para comer cualquier cosa. Fue bastante polémica esa publicidad. Con respecto a aquello, el concepto de repente las fiestas, días puntuales, y aparece esta comida que no la podemos evitar, qué sé Ajá. yo. ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Bueno, ahora si ya tenemos obviamente el diagnóstico, es medicarnos adecuadamente, intentar comer cantidades muy pequeñas y evitar obviamente la alimentación que más nos va a perjudicar. Por ejemplo, evitar los aderezos. Claro. Si voy a ir a una comida en la que hay aderezos, evitar los ¿El aderezos. ají? Sí, ese sí que sí. Ese para afuera. Ese para afuera. En toda presentación. La verdad es que, claro, tiene que haber un cambio de hábito en general. O sea, todos Es los súper alimentos importante. irritantes finalmente son los que van a permitir que el reflujo tenga como más chipe libre, ¿no? ¿El café? Claro, el café También para afuera. también para afuera. El Pa' café. afuera. Claro, entonces muchas de las, bueno, la cafeína en general, e incluso cosas como, por ejemplo, la menta. La menta también es irritante, entonces las Mira. pastillas de menta, el chicle de menta, todo lo que contiene menta, el chocolate. Los traguitos con Algo que uno podría Ay. pensar que la menta es como todo lo contrario. Claro, y la gente piensa que en el fondo genera como esta sensación como de frescor. De alivio, claro. Claro, de alivio, pero en realidad Es no, irritante. es irritante. Mira. Ahora, en la correcta hidratación, mencionabas el tomar agua, lo importante que es para reforzar ese llamado, sobre todo en esta época que necesitamos desde todo punto de vista. Claro, todo nuestro cuerpo finalmente siempre va a necesitar agua, ¿sí? Y obviamente la mejor hidratación es a través de el consumo de agua. Entonces ahí evitamos también consumir bebidas gaseosas que van a ser irritantes o jugos, por ejemplo, sobre todo los jugos cítricos que también son irritantes. ¿Alguna estación del año que sea más complicada? El verano a lo mejor se acrecientan los síntomas que en el invierno. La verdad es que yo creo que, claro, en el verano es porque nos desordenamos Ya. un poco más y nuestra rutina también está un poquito más desordenada. Así que ahí vienen, sobre todo las fiestas. En la época de fiesta es cuando más ataca el reflujo. Pero el calor o el frío en sí no afecta. No, ahí no hay diferencia. Ya. Ya, o sea, tenemos que estar conscientes entonces que finalmente es un tema de hábitos. Claro. Si tenemos mejores hábitos, bajamos un poquito, ¿cierto?, la intensidad quizás del reflujo. Claro, y evitamos también una medicación tan fuerte, porque finalmente la medicación va a ayudar, pero si no tenemos el control de los hábitos, esto nunca va a pasar. Ahora, a propósito de hábitos, estoy pensando el café de la mañana. Que lo primero que reciba tu cuerpo y tus cuerdas vocales y tu estómago sea café, Debería ser agua. debería ser agua. ¿En qué momento Después quizás café. es mejor tomarse Igual un café? estamos hablando de que no es que esté prohibido el café o no es que esté prohibido todo para todos, Ajá. ¿cierto? Pero cuando tenemos ya el reflujo deberíamos evitarlo a toda costa. O sea, ya se prohíbe el café
Perfecto. Ahora, claro, las personas también ya van conociendo su cuerpo, cómo Exacto. reacciona. Sabemos que estos tarros que venden en café son más malos que el café puro finalmente. Claro, Entonces, porque como yo les decía, los alimentos procesados Claro. en general no son... lo más natural siempre. Es siempre lo más natural, claro. Ahora, Ya. ¿la temperatura del alimento influye en el reflujo? Siempre la temperatura del alimento debería ser ni tan frío ni tan caliente. Y ahora a la hora de diagnosticarlo, ¿dónde tenemos que ir? ¿A un fonoaudiólogo? ¿A un gastroenterólogo? ¿Cómo podemos empezar ya a quienes están en casa diciendo, mira, parece que voy para allá? Claro. ¿Dónde tengo que ir primero? Claro, la verdad es que cuando tenemos estos síntomas que son más gástricos, lo ideal es que vayan a un gastroenterólogo, pero generalmente cuando tenemos estos síntomas que son laringios, cuando hablamos de la disfonía, del problema de voz, ¿cierto? Esta tos constante, generalmente los pacientes van a llegar a un otorrino. Ya, pero ahí usted hace la derivación. Mira, El esto viene por otro lado. otorrino generalmente hace un examen y también puede hacer la medicación. Y este reflujo silencioso que afecta nuestra faringe, nuestra laringe, ¿puede provocar daños permanentes en las cuerdas vocales? Claro, puede provocar daños. No necesariamente, no son permanentes, pero son reversibles acá. Ok. Entra también la medicación, ¿cierto? Y también hay terapias fonoaudiológicas y obviamente que acá, dentro de todo esto, el cambio de hábitos va a ser Fundamental. fundamental, siempre. Porque si no, la mucosa, ¿cierto? Que es lo que recubre las cuerdas vocales y todo el aparato fonador, siempre va a estar irritado. Es verdad. Y si no deja de estar irritado, nunca va a Nunca desaparecer más. la disfonía, nunca va a desaparecer la tos o esta sensación yo de todo el rato querer aclarar mi voz. Sí, pues ahí está también la invitación a todos nosotros a estar atentos a nuestro cuerpo, a nuestros síntomas y acudir a los especialistas. Y nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena desde Matinal Nuestra Casa con especialistas como tú. Así que gracias también por venir para acá y enseñarnos todo esto. Gracias a ustedes, cuando gusten, obviamente estamos aquí de nuevo. Nos veremos en una próxima oportunidad entonces, son las 10 de la mañana con 33 minutos, por ¿Te acuer- ahí va la cosa. ¿Te Lucho. acuerdas de ellos? Los que gritan, los que se ríen por todo, Ay, los qué buenos buen para la público. risa. Qué buen público fueron ellos de los comediantes en el Festival de Viña, a propósito de que viene ahora prontito, ¿cierto? Este festival. Claro, estamos hablando de gente de zona. ¡Gente de zona! que Oye, grita. sí, tremendos además, ellos para entretener al público, pero también como buen público. La mansa risa que tiene. Me gustaron, me gustaron. Y a ver si nos va a gustar también cómo va la cosa por ahí, dicen ellos, por ahí va la cosa, revisemos lo nuevo de gente de zona, esto es Por Ahí. Gente de zona, el monarca. Demasiado.